Patrick vivía con su madre en las afueras de Chicago. Si no hubiera sido por su pobreza, habría sido un hombre feliz. Desde muy pequeño, Patrick aprendió a ser frugal y cuidadoso con el dinero. A pesar de que Patrick no tenía padre, nunca le hizo a su madre preguntas incómodas al respecto. Tal vez supo desde pequeño que las relaciones románticas y familiares no siempre eran felices. Por ello, no quería disgustar aún más a su madre, ya que tenía mucho con lo que lidiar. Patrick obtuvo sus primeros ingresos a los 13 años, cuando pintó la valla de su antiguo vecino, el señor White. El anciano dio al adolescente solo un par de dólares por sus esfuerzos, pero a Patrick le parecieron una fortuna. Con un puñado de calderilla en la mano, Patrick soñaba con formas de hacerse rico y proveer a su madre de todo lo que necesitara. Por supuesto, sus pensamientos eran como, mínimo, ingenuos. Solo un soñador excéntrico podría imaginar hacerse rico pintando vallas. Ese era exactamente Patrick. Al final de su último año de instituto, Patrick prácticamente había dejado de estudiar y dedicaba todo su tiempo libre a buscar un trabajo porque no tenía dinero. Ni siquiera fue al baile de graduación, para el que habría tenido que comprarse un traje y zapatos de vestir. Hijo, quizá no debería ser tan cabeza dura con esto. Puedo pedir un anticipo en el trabajo. En Oregon. En el peor de los casos, pedir prestado un poco de dinero a un amigo. Rebecca Morrison intentó convencer a su hijo de que fuera al baile, pero Patrick no quería pedir dinero prestado y que su madre se endeudara aún más. El joven sabía que una fracción cada vez mayor del presupuesto familiar se gastaba en la medicación de su mamá. Ella se veía en la necesidad de ir al médico cada vez con más frecuencia. Rebecca trabajó como limpiadora durante muchos años, lo que provocó un gran deterioro de su salud debido al contacto diario con el agua fría y los productos químicos fuertes. La mujer desarrolló artritis, lo que hizo de su vida un infierno. A veces, ni siquiera tenían dinero para cubrir la medicación de Rebecca. Para ayudar, Patrick aceptó trabajos esporádicos, por lo que el joven no quería ni pensar en la graduación. A sus ojos, no era más que una formalidad. Por supuesto, a Rebecca le disgustó que su hijo se negara a participar en los festejos. En cada instituto, los alumnos esperan con impaciencia. Por desgracia, no pudo hacer cambiar de opinión a Patrick. Lo que a Rebecca le resultó más chocante fue que, tras la graduación, su hijo se negó en redondo a continuar sus estudios. Debido a su juventud e inexperiencia, el joven no comprendía del todo lo que podía aportarle una buena educación. Mamá, tendré mucho tiempo para ir a la universidad. Trabajaré un poco y luego veré lo que me depara la vida, dijo Patrick. Ya había decidido aceptar un trabajo en un almacén de materiales de construcción. En respuesta, Rebecca suspiró y sacudió la cabeza con tristeza. Aunque el trabajo era duro, a Patrick le gustaba. El recién graduado del instituto era joven y estaba lleno de energía. No desaprovechaba ninguna oportunidad de ganar un poco de dinero extra. A menudo, tenía que trabajar hasta tarde para descargar otro camión lleno de cereales. Por un lado, a Rebecca no le gustaba que su hijo volviera a casa después de medianoche. Por otra, comprendía que era necesario que lo hiciera. Mamá, no te preocupes, todo irá bien, dijo Patrick, asegurándose de no revelar lo cansado que estaba. Un día, al volver a casa después de otro largo turno, el joven oyó un ruido extraño
procedente del parque municipal. Parecían sollozos o gritos ahogados. El primer pensamiento de Patrick fue pasar de largo y no interferir. Pero entonces, iluminado por las luces de la calle, vio a una joven rodeada por 3 atracadores que intentaban robarle el bolso. Patrick lo vio como una llamada a la acción. Sin pensar ni un segundo en las consecuencias, el joven se lanzó valientemente al fragor de la lucha. A pesar de su ventaja numérica, los atracadores comprendieron rápidamente que no eran rivales para un fuerte trabajador de almacén. Al principio, uno de los atracadores empezó a correr tras la impresionante actuación de Patrick. El resto le siguió rápidamente. Patrick no salió ileso del enfrentamiento. Recibió un puñetazo en la cara y le rompieron la camisa. Gracias. Si no fuera por ti, no tengo idea de cómo habría acabado esto, dijo la joven, visiblemente conmocionada. No es para tanto. Todo el mundo habría hecho lo mismo en mi lugar, dijo Patrick despreocupadamente y le entregó a la joven su bolso. Los jóvenes se miraron e intercambiaron una sincera sonrisa. Resultó que, un poco más tarde, la joven a la que Patrick ayudó se llamaba Linda Wilson. Había venido a Chicago desde un estado vecino para reunirse con unos primos a los que no veía desde hace varios años. Desgraciadamente, la joven se bajó en la parada equivocada y por ello tuvo que caminar sola por el parque. Fue entonces cuando los matones se fijaron en la joven y decidieron atracarla. Tras escuchar la historia de Linda, Patrick se ofreció a acompañarla a casa de sus primos. Patrick había nacido y crecido en Chicago y conocía su ciudad natal como la palma de su mano. Durante el paseo, los jóvenes se pusieron a hablar y Patrick se enteró de que Linda llevaba casada 5 años. También tenía un hijo maravilloso. Hace poco cumplió 4 años, añadió Linda, visiblemente orgullosa. Patrick sonrió a su vez. Resultó que la prima de Linda vivía en el mismo barrio que Patrick, lo que le vino muy bien al joven, que estaba muy cansado tras un largo turno. Después de ayudar a Linda a llegar a casa de su prima, Patrick se dirigió a su casa. Solo en ese momento empezó a darse cuenta de cuánto le dolía realmente la cara. Antes, incluso de que pudiera abrir del todo la puerta, la madre de Patrick le saludó. «Hijo, nunca habías llegado así a casa. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Te has peleado con Rebecca Morrison?», exclamó sorprendida. «Estoy bien, mamá. Acabo de ayudar a una joven». Después de lavarse la sangre, Patrick se puso una pomada antiinflamatoria en la cara y se fue a la cama. No comió la cena que su madre amablemente le ofreció porque estaba a punto de desplomarse de agotamiento. Patrick se durmió en cuanto su cabeza tocó la almohada. Agotado por el duro día, Patrick sentía como si su cuerpo estuviera ingrávido, flotando en el aire. A la mañana siguiente, Patrick se despertó más tarde de lo habitual y, tras levantarse de la cama y acercarse al espejo, vio que su cara estaba aún más hinchada. «¿Cómo voy a ir a trabajar con este aspecto?», pensó Patrick, haciendo una mueca. Le distrajo de sus tristes pensamientos un golpe en la puerta. Miró su reloj con sorpresa, preguntándose quién podría visitarle tan temprano por la mañana. Cuando Patrick abrió la puerta, vio en el umbral a un hombre respetable, vestido con un estricto traje. «Buenos días, señor. ¿Necesita algo?», preguntó Patrick. «Sí, me llamo David Wilson. Soy el marido de Linda. Es la joven a la que ayudó ayer. ¿Puedo pasar? Quería discutir un asunto serio con usted».
El desconocido dijo que Patrick dejó entrar al hombre a la casa, le ofreció asiento en el salón y le dio una taza de café. David no se anduvo con rodeos, y tras tomar un sorbo de café, se puso inmediatamente manos a la obra. Patrick, sé que trabajas en un almacén. No me preguntes cómo he averiguado tu dirección. Tengo mis métodos. Dirijo una gran empresa especializada en las ventas de material informático. Necesito una persona responsable como usted para trabajar como mensajero. Si lo desea, también puede estudiar en la universidad, paralelamente. Yo correré con todos los gastos de tu matrícula. Al principio, Patrick pensó que debía de haber oído mal al desconocido que estaba sentado en su casa. Todo lo que acababa de oír debía de ser producto de su imaginación. Pero cuando Patrick miró a David a los ojos, comprendió inmediatamente que el hombre de negocios no estaba bromeando en absoluto. Si este arreglo no te conviene, puedo transferir el dinero de la matrícula a tu madre. Si te gusta trabajar en mi empresa, te prometo crecimiento profesional y salarios muy altos. Tu sueldo será muchas veces superior al que recibes actualmente en el almacén. David dijo que se aseguró de que Patrick supiera que no había límite para lo que David podía hacer. Solo entonces, Patrick comprendió la verdadera magnitud de lo que David le ofrecía. Sí, señor, acepto su oferta. No se arrepentirá de haberme contratado, dijo Patrick apasionadamente. No lo dudo. Le espero en las oficinas de mi empresa, dijo David, sonriendo y dirigiéndose hacia la puerta principal. Patrick cerró la puerta tras el empresario y no pudo contener la excitación que le embargaba. Se apresuró a empezar a hacer las maletas para su mudanza. Tomó una decisión y supo que nunca más volvería a trabajar en un almacén. Aquella mañana, Rebecca estaba haciendo la compra y no sabía nada del extraño invitado que visitaba a su hijo. Al volver a casa, la mujer escuchó atónita la extraña historia que su hijo le contaba con palpable emoción. Creo que debería aceptar la oferta del señor Wilson. No te preocupes por mí, me las arreglaré, dijo Rebecca, mostrando su apoyo a su hijo. Patrick cogió su maleta y se puso en camino al día siguiente. Dejaba su ciudad natal y se dirigía a Missouri, donde le esperaba una nueva vida. David conoció personalmente a Patrick y le enseñó los lugares de interés locales. El joven empresario resultó ser un hombre de palabra e hizo todo lo que estuvo en su mano para ayudar a Patrick. Para gran alegría de David, Patrick eligió estudiar en la universidad y decidió firmemente convertirse en economista. Le encantaba trabajar para una empresa en crecimiento y no se arrepintió ni una sola vez de la elección que había hecho. Un año más tarde, recibió un ascenso y se convirtió en director de ventas. David y Linda Wilson apoyaron a Patrick y alentaron sus ambiciones. Patrick se convirtió en un invitado frecuente en su casa y se sorprendió a sí mismo pensando que era verdaderamente feliz. Sentía como si hubiera adquirido un hermano y una hermana que nunca le traicionarían y que harían todo lo que estuviera en su mano para ayudarle. En los momentos difíciles, Patrick apreciaba enormemente la amistad y la confianza de David y Linda. Con el tiempo, Patrick consiguió todo lo que había soñado de niño. En muchos aspectos, incluso superó a su mentora David Wilson cuando ésta vio a su hijo triunfar. Rebecca comprendió que todo en la vida sucede por una razón. La noche en que Patrick conoció a Linda en el parque
fue la forma que tuvo el universo de recompensarle por su corazón grande y bondadoso.